Buenas tardes. En este séptimo ciclo damos inicio a la segunda sesión de narrativa del siglo XXI, Mundos Posibles, que en este caso la tenemos ordenada por fecha de nacimiento, corresponde a la última novela aparecida de Isaac Rosa en 2025, Las Buenas Noches, de la que se va a ocupar María Álvarez Villalobos, que ha estado presente prácticamente en la mayor parte de los ciclos, ¿no? Descubriéndonos a algunas autoras tan interesantes como Chani Rodríguez, por ejemplo, y también, ¿no?, realizando análisis de otras obras. María Álvarez de Villalobos realizó el grado de estudios hispánicos en la Universidad de Alcalá y ahora mismo pues, está haciendo su tesis doctoral también sobre narrativa contemporánea. Es profesora de enseñanza media y se encuentra dando clase pues, en un instituto de Santander. Así que, María, cuando quieras, te corresponde a ti, ¿no?, abrir esta novela y luego ya iremos interviniendo, primero yo, como siempre solemos hacer, para complementar tu análisis, que va a ser difícil decir algo que no hayas dicho, estoy seguro, y luego ya daremos paso a quienes indudablemente pues hayan leído la novela y tengan algo que comentar. Cuando quieras, María, gracias. Muchísimas gracias, Fernando, tanto por tenerme aquí una vez más como por haberme dejado esta vez acercarme a un autor que me gusta mucho, que es Isaac Rosa. Sí quería empezar la intervención haciendo un recordatorio, ¿no?, que un tercio de los adultos en España tiene problemas de sueño. Algunos lo tienen de manera ocasional y otros de forma crónica, pero casi nunca se habla de ello. El insomnio es una especie de secreto compartido, una especie de epidemia silenciosa. Y en esta novela Isaac Rosa decide romper ese silencio con una obra que empieza así. No podemos dormir. Cada noche retrasamos la hora de acostarnos. Cada noche nos vamos antes a la cama. Cada noche lo hacemos a la misma hora y no podemos dormir. Tardamos en coger el sueño, lo logramos enseguida para despertarnos poco después. Nos sorprende la alarma nada más cerrar los ojos. Nos sentimos llenos de energía y por eso no podemos dormir. Nos sentimos agotadas y por eso no podemos dormir. No podemos dormir porque somos jóvenes y las jóvenes no duermen mucho. No podemos dormir porque somos viejos y los viejos no duermen tanto. No podemos dormir porque estamos en la mediana edad y es cuando peor se duerme. Me parece que es inevitable sentirse identificado con estas palabras, porque es precisamente lo que hace Isaac Rosa, convertir una experiencia privada, esa lucha íntima con las sábanas, con el reloj, en algo que es colectivo, en algo que es universal. Lo que plantea es que sea cual sea nuestra edad, la situación, parece que siempre hay una razón para no dormir. Se desmonta así algo que es fundamental, la idea de que el insomnio es un problema individual que se puede resolver con técnicas de relajación o pastillas. Este es el punto de inicio de la última novela publicada por Isaac Rosa, Las Buenas Noches, que salió en 2025, como ha dicho Fernando antes, en la editorial Seix Barral. Para quienes no lo conozcan, aunque he hablado con mucho mayor acierto y profundidad de él en otras sesiones de este seminario, Clara Pablo Ruano, Isaac Rosa nació en Sevilla en 1974. Su obra ha recibido varios premios importantes de nuestras letras, entre ellos el Rómulo Gallego, el Premio Ojo Crítico, el Biblioteca Breve, pero más allá de los galardones, es conocido por su capacidad de radiografiar el malestar de nuestro tiempo, de convertir lo cotidiano en político, lo íntimo en colectivo. En otras novelas, como El país del miedo, La mano invisible o Lugar seguro, ha explorado la memoria histórica, la precariedad laboral, el miedo como instrumento de control y ahora, en Las Buenas Noches, vuelve a hacer lo mismo. Coge algo que nos pasa a muchos, algo que creemos que es solo nuestro problema y mostrarnos que no, que es un síntoma de cómo vivimos. En una entrevista en la presentación del libro en Madrid,
eh, él pronunció estas palabras: si yo durmiera bien, si yo hubiera dormido bien durante el último año, los últimos 2 años, seguramente no habría escrito esta novela. Y eso es un poco el germen de toda la historia. Parte de un momento vital en el que no es capaz de dormir y se lanza a hacer lo que ya había hecho en obras anteriores, que es preguntarle a la gente si a ellos les pasa lo mismo. Junta a un grupo de amigos y les escribe un mensaje. Y eso es precisamente lo que refleja al final de la obra en los agradecimientos, que dice: cuando no puedes dormir, te sientes solo en la noche. Te parece que todo el mundo duerme menos tú, pero no es así. Algunas de mis noches de mal dormir debieron de coincidir con las de quienes contestaron a la pregunta ¿por qué no duermes? Me confiaron sus desvelos y han sido decisivos para la escritura de esta novela. Todas esas historias de toda la gente que aparece citada en los agradecimientos se van intercalando en esta obra con la historia principal que quiere contar, que parte de una historia amorosa, bueno, ni siquiera amorosa, una especie de amor extraño, de intimidad compartida entre dos personajes que se conocen de esta manera. No podíamos dormir. Así empezó todo. Así nos presentamos. No puedo dormir, dijiste al sentarte a mi mesa, la única que no tenía las sillas volteadas. No puedo dormir, fue todo tu saludo y presentación. Diría que con alivio de encontrarme, de encontrar a alguien despierto. Alivio de saber que no eras la única que no podía dormir en ese hotel, en la ciudad, en el mundo. El insomnio nos vuelve superlativos. Entonces, esta historia, o sea, esta novela cuenta la historia de dos personas que se encuentran por casualidad en el bar de un hotel, a medianoche. Son dos desconocidos que no tienen nada en común, más que ninguno de los dos es capaz de dormir. Y aquí viene lo que es extraordinario, ¿no? Lo que hace que la novela sea diferente a una historia de amor o de infidelidad corriente. Y es que no se citan para mantener relaciones sexuales, sino que el único objetivo de sus citas es precisamente ese: dormir. La noche que se conocen, hacen un descubrimiento que cambia sus vidas, ¿no? Que si están juntos, que si se abrazan pueden dormir, y que además lo hacen profundamente. No tienen, a lo largo de toda la obra no van a mantener largas conversaciones, ni siquiera se van a intercambiar los nombres, pero se van a dedicar a quedar para dormir. Claro, desde este punto de vista parece que es algo inocuo, pero las cosas se van a complicar porque los dos tienen pareja y esta relación clandestina va a tener consecuencias. Ahora, este punto de partida no implica que Isaac Rosa esté construyendo una historia moralista sobre la infidelidad. No intenta juzgar a los personajes. Lo que le interesa es otra cosa, es saber qué dice nuestro mundo, ¿no? Del hecho de que dos personas necesiten encontrarse en secreto simplemente para dormir. Y me parece que esta es la pregunta de la que parte el corazón de la novela, y que para responderla se ve obligado a organizar una novela que es varias cosas a la vez. Es una historia de amor, sí, pero de un tipo de amor que se escapa del tradicional. Es una historia de adulterio, pero de un adulterio no basado en los elementos que típicamente tiene una historia de adulterio. En un punto de la novela dice el narrador: engañábamos a nuestras parejas, ¿cómo no engañarlas? ¿Cómo contarles a Inma, a Óscar, que nos acostábamos con otra persona, aun jurándoles que no había sexo? Pues sería peor la aclaración: me acuesto con otra persona, pero solo dormimos. No lo entenderían. La intimidad que se comparte en la posibilidad de dormir, de relajarse con otra persona, es la parte que resultaría más problemática, y de hecho se aclara un poco más adelante, que es más incomprensible que tu todavía pareja duerma con otra persona a que folle con otra persona, que es más incomprensible y más doloroso que tu pareja consiga quedarse dormida con otra persona sin que sea consecuencia del sexo previo, que es más incomprensible y más doloroso y también más irreversible
que tu pareja haya encontrado a alguien con quien dormir. Solo dormir, nada más que dormir, nada menos que dormir como ya no duerme contigo. Y todo ese punto de partida es el que da lugar a la trama de una parte de la historia, que es la problemática de dos relaciones amorosas, la que tiene Inma con él y la que tiene Oscar con ella, que comparten todos los aspectos de la vida menos la posibilidad de dormir. Y se llega a plantear incluso que sea el hecho de que una parte de la pareja pueda dormir y la otra no, la que esté rompiendo, la que esté acabando con esos matrimonios. Pero no se basa o no se centra únicamente en esta historia de amor, que es solamente la excusa que tiene para conformar el resto de la historia, sino que consiste, como ya es habitual en las novelas de Isaac Rosa, en una novela social. Y todo esto va a ser lo que voy a intentar desarrollar en las siguientes diapositivas, en los siguientes minutos. Y por último, quería hablar de la novela como experimento formal, que constituye Las buenas noches. Entonces, son muchos los temas que atraviesan la novela, pero el principal de ellos yo creo que es la consideración, como ya hemos comentado, del insomnio como un síntoma social, del insomnio que no parte de problemas individuales, sino que abarca mucho más. Vuelvo a transcribir la primera parte de la novela porque ese primer capítulo, ese arranque, me parece que es el más sintomático de todo lo que va a pasar. Y dice, no podemos dormir. Cada noche retrasamos la hora de acostarnos. Cada noche nos vamos antes a la cama. Cada noche lo hacemos a la misma hora y no podemos dormir. Tardamos en coger el sueño. Lo logramos enseguida para despertarnos poco después. Nos sorprende la alarma nada más cerrar los ojos. Nos sentimos llenos de energía y por eso no podemos dormir. Nos sentimos agotadas y por eso no podemos dormir. No podemos dormir porque somos jóvenes y las jóvenes no duermen mucho. No podemos dormir porque somos viejos y los viejos no duermen tanto. No podemos dormir porque estamos en la mediana edad y es cuando peor se duerme. Y en el trabajo, claro. No dormimos porque no tenemos trabajo. No dormimos porque tenemos trabajo. Porque no queremos perderlo. Porque deseamos cambiarlo. Porque trabajamos a la vez que cuidamos. Porque somos autónomos. Porque merecemos algo mejor. Porque nos sentimos impostoras. Porque nos humillan. Porque humillamos. Porque tenemos que obedecer. Porque esperan que mandemos. Porque los jefes. Porque los compañeros. Porque los clientes. El dinero, que tampoco nos deja dormir. No podemos dormir porque echamos cuentas. No podemos dormir y por eso echamos cuentas. Recordamos con exactitud decimal el saldo bancario que hemos visto una y otra vez a lo largo del día. El saldo que será lo primero que consultemos al levantarnos. No dormimos porque madres y padres que envejecen y cada vez más necesitadas de ser escuchadas al teléfono, acompañados al médico, medicadas, duchados, giradas en la cama, hidratados en sus llagas, alimentadas sin que se atraganten, internados en residencias, atendidas en sus lamentos y alaridos, cogidos de la mano, sedadas, enterrados. Cuando no podemos dormir, tendemos a pensar que es culpa nuestra, que hemos tomado demasiado café, que tenemos la mente muy activa, que deberíamos apagar el teléfono antes, que necesitamos hacer yoga o meditación. Es un problema que se individualiza. Lo convertimos en un problema personal que debemos resolver solos. Pero Isaac Rosa, partiendo de este apartado, nos dice no, el insomnio no es individual, es colectivo, es estructural, es político. Este, que es el fragmento inaugural de la novela, es una letanía que funciona como apertura y que establece desde el principio la tesis del libro. El insomnio no es individual, es colectivo y es estructural. Este fragmento, además, marca ya el tono narrativo que va a tener el resto del texto. Usa constantemente, a lo largo de toda la obra, la primera persona del plural. No podemos dormir, nos sentimos, no dormimos porque. No dice yo no puedo dormir, dice no podemos dormir. Y esto convierte desde la primera frase el insomnio en un fenómeno que es colectivo, no individual. Ahora bien, hay que marcar también aquí la cantidad de contradicciones que nos permiten anular precisamente esas explicaciones individuales. Hay un montón de paradojas, retrasamos la hora de acostarnos, nos vamos antes a la cama, lo hacemos a la misma hora. Luego nos sentimos llenos de energía, nos sentimos agotadas.
Somos jóvenes, viejos, estamos en la mediana edad, no tenemos trabajo, tenemos trabajo. Entonces, ahí subyace un mensaje implícito, ¿no? Sea cual sea tu situación personal, no duermes. Por lo tanto, el problema no puede ser tu situación personal, es algo más profundo. Y entonces ya avanza y nos da cuáles son las causas sociales y económicas en los que subyacen a este problema, ¿no? Las causas estructurales, el trabajo. No tenemos trabajo, lo tenemos, no queremos perderlo, deseamos cambiarlo. Trabajamos a la vez que cuidamos, somos autónomos. Nos sentimos impostoras, nos humillan, humillamos, tenemos que obedecer, esperan que mandemos los jefes, los compañeros, los clientes, y todo esto se mezcla, ¿no? Toda esta dimensión del trabajo con el dinero. Echamos cuentas, recordamos el saldo bancario, lo consultamos obsesivamente y se añade una tercera esfera que también es problemática, que son los cuidados. Las madres y los padres que envejecen, la necesidad de atenderlos y todo el proceso que lleva hasta la muerte. Y genera una especie de esfera de ritmo acumulativo que va reproduciendo la angustia que siente esa persona a las 12:34 de la noche, que está pensando en todo aquello que va obsesionando. Y eso se marca a través de la estructura sintáctica. Empezamos con frases completas, no podemos dormir, cada noche retrasamos y después pasamos a enumeraciones, porque no queremos perderlo, porque deseamos cambiarlo, porque trabajamos a la vez que cuidamos. Y reproduce esto cómo funciona la mente cuando no se puede dormir, cuando hay una preocupación tras otra, sin pausa, acumulándose. Pero en este fragmento ya no se quedan generalidades, va a detalles muy concretos. Recordamos con exactitud decimal, reproduciendo la obsesión que puede llevar a alguien en mitad de una noche a consultar de manera obsesiva el saldo bancario, el saldo que será lo primero que consultemos al levantarnos, luego con el acompañados al médico, medicadas, y todos estos detalles convierten el análisis en una experiencia vivida. No se está analizando la realidad social, sino que se parte de un problema individual para generalizarlo. Y claro, todo esto nos lleva a que se cierren todas las salidas. Si eres joven, no duermes. Si eres viejo, no duermes. Si estás en la mediana edad, no duermes. Sin trabajo no duermes, con trabajo tampoco. Si se tiene dinero, se echas cuenta y si no se tiene dinero, estás echando cuentas también. Entonces no hay escape. El sistema no deja ninguna salida. Sí quería detenerme en este fragmento precisamente porque establece, como ya había comentado antes, la tesis de la que va a partir y a partir de esa tesis va a ir creciendo la historia hasta conformar la narración completa. Y a partir de ahí, ¿no? Nos encontramos con el resto del libro, aunque lo vamos a analizar más adelante, que se divide entre la narrativa, la historia de amor, que muestra las consecuencias emocionales de vivir sin dormir, con las entradas de un diario que profundizan el análisis social y político, para llegar al final que va a plantear si es posible encontrar el refugio individual en un problema sistémico. Por lo tanto, todo ese libro va a ser una expansión de este fragmento. Y el insomnio como síntoma social nos va a llevar a hacer una crítica al capitalismo y a la productividad, que es otra de los temas y de los mayores importantes que va plagando todas las páginas. Entonces tenemos por una parte un fragmento que bueno, está extraído, no está citado, es del apartado de las 4:42 de la mañana y aparece cuando los protagonistas llevan ya varias semanas durmiendo juntos y descubren que su relación clandestina no es, como ellos pensaban, una rebeldía contra el sistema, sino que está alimentándolo, porque reflexionan acerca de que dormir nos hacía más productivos. No era lo que buscábamos, no era lo que empujaba nuestro deseo de dormir juntos, pero dormir nos hacía más productivos. Era una consecuencia indirecta de la que nos beneficiábamos, de la que se beneficiaba también tu empresa. Así lo dijiste en alguna duermevela, a punto de quedarte dormida o mientras te despertabas. Mi jefa debe de estar contenta, dijiste. La cabrona de mi jefa debe de estar muy contenta, porque dormías.
porque al fin descansabas. Podías rendir más en el trabajo, cumplir mejor, estar más atenta, más dependiente en las reuniones, más creativa en las propuestas, más resolutiva con los problemas, más amable con los clientes, más tolerante con los compañeros, más servicial con la jefa. Dormías bien y trabajabas mejor. Simple y directo. Causa y efecto. Rendías más para tu empresa y para tu jefa, que debía de estar encantada, muy contenta, contentísima. Y lo mismo me pasaba a mí. Dormir me permitía trabajar más y mejor, cumplir plazos que antes no podía, concentrarme en la lectura que antes abandonaba, escribir con lucidez que antes me faltaba, ser más productivo, en definitiva, ser un trabajador más eficiente, más rentable para quien me contrataba o para quien me leía. Dormíamos para nosotros, para nuestro descanso, para nuestro placer, para nuestra salud, pero también dormíamos para ellos, para nuestros jefes, para nuestras empresas, para el sistema que nos explotaba. El sistema que nos impedía dormir era el mismo que se beneficiaba de que por fin durmiéramos. Nuestra pequeña resistencia, nuestro refugio secreto, nuestra relación clandestina de durmientes, al final era funcional al sistema. A mí este pasaje me parece brillante porque muestra cómo incluso la resistencia es absorbida por el sistema. Los protagonistas buscan dormir para sí mismos, establecer una especie de resistencia individual, pero al dormir mejor, trabajan mejor, por lo tanto son funcionales al sistema. Así que el sistema que los enferma es el mismo que se beneficia de su cura. Por lo tanto no hay escape otra vez. Hasta el refugio alimenta la máquina que los está explotando. Y el mensaje implícito es claro, ¿no? El capitalismo es tan omnipresente que hasta los actos de cuidado personal acaban resultando funcionales a la explotación. Y esto no pasa solo aquí, sino que sigue en otros fragmentos. Dormir no produce, no es monetizable, que parece que es la obsesión constante. Por eso no quieren que durmamos. O mejor dicho, quieren que durmamos lo justo, lo mínimo imprescindible para que podamos seguir siendo productivos. Pero ni un minuto. Cada minuto de sueño es un minuto que no trabajamos, que no consumimos, que no estamos disponibles. El sueño es tiempo robado al capital. Esta reflexión similar aparece en varias entradas del diario de sueño y es una de las frases más contundentes del libro y condensa toda la crítica, ¿no? El capitalismo solo valora lo que es monetizable, el tiempo de descanso es tiempo perdido, así que quieren que durmamos, pero solo lo justo para seguir produciendo, porque cada minuto de sueño es un minuto que se roba al capital. Así que es la síntesis entre el conflicto de la vida y el descanso y la productividad. Hay otro fragmento que quería añadir antes de cambiar de tema, que entra dentro del diario del sueño, es la entrada del 2 de marzo y muestra la normalización del agotamiento como herramienta productiva. Es una de las últimas entradas y dice así que cada cierto tiempo me veo obligado a pasar una noche sin dormir para entregar en fecha un trabajo. No es que haya aplazado la tarea hasta el último momento por pereza o falta de previsión, no. La tarea era imposible en el tiempo dado y lo sabía quien me la encargó y lo sabíamos los dos, pero acepté el encargo porque lo necesitaba. Necesitaba el dinero y quien me lo encargó lo sabía también. Como el mal estudiante la noche antes del examen, así también yo la noche antes de vencer un plazo. Solo que yo no soy estudiante y esto no es un examen, es mi vida, mi modo de vida, mi medio de vida. Y pasar la noche trabajando no es excepcional, no es una urgencia extraordinaria, es la norma, la regla, lo que se espera de mí, lo que yo mismo espero de mí. Al día siguiente entrego el trabajo, cobro, me felicitan por cumplir en fecha, por ser responsable, por ser profesional. Nadie menciona que he pasado la noche sin dormir. Nadie menciona que esto es insostenible. Nadie menciona que me estoy matando poco a poco. O sí lo mencionan, pero como quien menciona el tiempo. Qué pena, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer? Este fragmento muestra la normalización del agotamiento extremo, la precariedad como mecanismo de control, la autoexplotación, no es que estén explotando al trabajador, sino que el trabajador como autónomo se está autoexplotando y cómo el resto de las personas se convierten en cómplices silenciosos. Todos saben que es insostenible, pero nadie hace nada.
¿Es culpa de las personas? Pues parece que no, ¿no? Que el culpable es un sistema neoliberal que ha acabado por permitir que todo el mundo interiorice la explotación. Y por último, en una de las ya últimas entradas del Diario del Sueño, la del 19 de marzo, se completa con un tono muy irónico una serie de consejos que son consejos para dormir mejor, que es probablemente el pasaje más irónico y más político del libro, porque presenta una lista de consejos para dormir mejor que son en realidad casi demandas revolucionarias. Algunos consejos para dormir mejor. Utilice la segunda parte de la tarde-noche para descansar. Establezca un plazo límite para trabajar y realice otra actividad 90 minutos antes de irse a la cama. Durante este tiempo puede hacer algo diferente y no estresante, como leer, ver televisión o escuchar música. Aquí sí tenemos que recordar, que es algo que no he mencionado antes, que el narrador, el protagonista de la obra, se dedica precisamente como medio de trabajo a la lectura, que es otra de las ironías en las que se basa la novela. Tenemos una persona que se dedica como medio de trabajo a realizar esa actividad que se recomienda para dormir mejor. Y, y se encuentra en una paradoja absoluta. No es capaz de trabajar bien porque se duerme mientras trabaja, pero no puede dormir por las noches porque se desvela. Entonces la actividad que lo lleva a dormir es la que intenta realizar para trabajar y acaba llevándolo a una especie de narcolepsia lectora. Y todo esto sostiene parte de la tesis irónica que se mantiene a lo largo de todas las páginas. Sigo con la lectura, que me he metido ahí una digresión un poco larga. Evite el ejercicio físico 3 horas antes de irse a la cama. De lo contrario, podría sentirse muy despierto y le impediría conciliar el sueño. Trate de estar despierto durante todo el día y dormir por la noche. El cuerpo se acostumbra a los hábitos. Estableciendo rutinas es más probable que duerma bien. Cuide la dieta. Evite las cenas copiosas y pesadas. Evite sustancias estimulantes. Reduzca el consumo de cafeína. No fume ni beba alcohol antes de irse a la cama. Establezca un ambiente de sueño adecuado en términos de confort, ruido y luminosidad. Trabaje menos. Elimine las horas extra, empezando por las no remuneradas. Reduzca su jornada laboral. Trabaje solo 4 días a la semana. Asegúrese unos ingresos suficientes que le permitan descansar en la segunda parte de la tarde-noche. No trabajar en los 90 minutos antes de irse a la cama y evitar sustancias estimulantes. 2 o 3 salarios mínimos al mes. Consiga mejores condiciones laborales. Una subida salarial. Tarifas más altas en caso de ser autónomo. Afíliese a un sindicato de clase. Participe en una cooperativa de trabajadores. Exija que se garantice su derecho a una vivienda digna. No pague por su alquiler o hipoteca más de 1/3 de sus ingresos. Luche colectivamente por un parque de vivienda social. Defienda políticas públicas en salud, educación, transporte, cultura e investigación. Logre una democracia económica, igualitaria y solidaria, con participación colectiva en las decisiones. Cree una banca pública. Subordine la riqueza del país al interés general. Redistribúyala. Implante una renta básica universal. Estos fragmentos funcionan como una denuncia explícita de lo que en el resto del libro va a aparecer de forma narrativa. No son unas recomendaciones partiendo de ningún folleto médico como el que dice a lo largo de la novela que se le entregan. Esto es un fragmento que es directamente político, ¿no? La ironía la está usando aquí como arma crítica. Cada consejo es una demanda estructural y va escalando. De lo laboral pasamos a lo económico y de lo económico a lo sistémico. De manera que se establece un texto cuya ironía es absolutamente devastadora. Sabemos que hace falta para dormir bien, pero hacerlo requiere destruir el sistema completo, porque ese sistema nos está abocando a no ser capaces de dormir. Así que todos estos fragmentos nos permiten englobar lo que va a pasar, la historia de amor que muestra unas consecuencias emocionales de ese sistema. Los testimonios que parten
de los textos de las personas, perdón, a las que se le agradece su contribución, que nos muestran que ese problema es universal. Una paradoja que es la paradoja productiva, ¿no? Que es imposible el escapar de manera individual. Y los consejos nos están mostrando qué haría falta cambiar. Entonces tenemos que es un movimiento que parte de el síntoma, no puedo dormir, el diagnóstico, por culpa del capitalismo, el pronóstico, no hay salida individual y el tratamiento. Habría que cambiarlo todo. Entonces hasta aquí, más o menos, aunque hay muchas cosas que son mejorables, he intentado hablar de lo que cuenta el libro, del insomnio como el síntoma social, de la crítica al capitalismo, de la intimidad que se genera en el descanso. Y ahora quiero comentar cómo lo cuenta, porque la forma de la novela es tan importante como el contenido. De hecho, las dos cosas están íntimamente entrelazadas. Y lo dice en varias entrevistas, lo cuenta Isaac Rosa, que no quería escribir sobre el insomnio, que quería escribir el insomnio. Y a mi parecer lo consigue de una manera muy original. Conforma a lo largo de la novela una estructura dual. En realidad son como si fueran dos libros simultáneos que se alternan a lo largo de las páginas. Por un lado tenemos la parte narrativa, que son fragmentos marcados con las horas a lo largo de una sola noche. Empezamos en las 00:34 y nos va a llevar hasta el amanecer. Y estos son los fragmentos que cuentan la historia de los dos insomnes. El primer encuentro, la relación, las consecuencias, y están ordenados cronológicamente, avanzando hora a hora a lo largo de una sola noche insomne, una noche en la que el protagonista no puede dormir y recuerda obsesivamente lo que vivió con ella. Y por otro lado tenemos el diario del sueño, que son entradas fechadas donde el narrador registra los intentos por dormir, las reflexiones, los hallazgos que abarcan a lo largo de casi un mes. Empiezan el 21 de febrero y acaban el 22 de marzo. Y en estas entradas se incluye de todo. Anotaciones sobre cómo ha dormido o no ha dormido, artículos científicos sobre la privación del sueño, testimonios de otros insomnes, reflexiones políticas y sociales, listas de cosas que tiene que hacer y algún relato breve. ¿Y por qué la estructura así de compleja? Pues le han preguntado en algunas presentaciones del libro y ha dicho que es que así es exactamente cómo funciona el insomnio. Porque cuando no se puede dormir, la mente hace precisamente eso. Piensas en algo concreto, un recuerdo, una conversación, saltas a otra cosa, una preocupación, una lista mental, vuelves al recuerdo inicial pero desde otro ángulo, te vas por una tangente, una reflexión abstracta, intentas concentrarte en algo productivo, fracasas y vuelves una y otra vez a lo mismo. Y esa es la manera en la que está escrita la novela. Aumentada, obsesiva, circular, no avanza de manera lineal. Va y viene, se detiene en detalles mínimos, salta una y otra vez de un tema a otro, repite, insiste, da vueltas, como lo hace una mente insomne. Y eso es lo mismo que comenta el narrador. Estoy recordando un día concreto, un instante, un gesto, una barbilla entrevista al despertar. Intento seguir leyendo, incluso pruebo a leer en voz alta para disciplinar más la atención. Pero en mi cabeza resuena otra voz, resuenan otras voces, las nuestras, como en una grabación, conversaciones enteras, el registro de conversaciones que tuvimos y que reproduzco una y otra vez. Esto es lo que pasa cuando no puedes dormir. Intentas hacer algo, leer, trabajar, lo que sea, pero tu cabeza reproduce una y otra vez conversaciones pasadas, recuerdos, obsesiones. Y eso es lo que escribe Isaac Rosa. Además de esto, hay otro elemento fascinante que es la voz narrativa, ¿no? El texto está escrito en primera persona, pero es un yo que le habla constantemente a un tú, y ese tú parece que es ella, que el protagonista se dirige a ella, la mujer con la que ha compartido el insomnio, que le cuenta la historia, los momentos que han compartido y le hace preguntas. Dice, llevo 2 noches sin dormir pensando en lo que nos pasó. Me dijiste mediante un mensaje 2 días después, como si una vez más necesitases una causa para tu insomnio, como si aquella vez
como si aquella noche juntos fuera lo que te desvelaba ahora y de no haber ocurrido descansado plácidamente. Le dice, me dijiste, está citando lo que le dice, le está recordando. Pero claro, evidentemente ella no responde. Y esto convierte a la novela en una especie de confesión, un monólogo dirigido a alguien que no está presente, una conversación unilateral. Y esto es también reproduce el insomnio, las conversaciones que se tienen dentro de la cabeza, con personas que no están, los diálogos imaginarios, las cosas que se querrían decir, que se deberían haber dicho y que nunca se dirán. Entonces, tenemos esta parte narrativa que va usando un ritmo repetitivo y acumulativo, que es una repetición acumulativa. La hemos visto ya en los fragmentos que he leído antes. Hay frases que empiezan igual y que se van añadiendo elementos. Pues al principio que decíamos, no dormimos porque no tenemos trabajo, no dormimos porque tenemos trabajo, porque no queremos perderlo, porque deseamos cambiarlo, porque trabajamos a la vez que cuidamos. O el no dormimos porque somos jóvenes y las jóvenes no duermen mucho. Todo esto genera un efecto hipnótico, un ritmo, como si fuera una especie de letanía. Y otra vez esto es lo que reproduce el insomnio, ese bucle mental, la tendencia a dar vueltas a lo mismo, añadiendo matices, repasando las posibilidades sin llegar nunca a una conclusión. Eso lo tenemos en la parte de la narrativa, pero por el otro lado comentábamos que tenemos el diario del sueño, un diario del sueño que no es estático, que va cambiando a lo largo que se van introduciendo las nuevas entradas. Esta es la primera que se reproduce el 21 de febrero y es una entrada real, o sea, realista de lo que sería un diario del sueño. A qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, si se ha tardado en dormir, si no, cuántos despertaros nocturnos ha habido y qué se ha consumido y las actividades que se han llevado a cabo antes de dormir. Pero no es lo único que se incluye en el diario del sueño. Estos apartados le sirven a Isaac Rosa para cambiando de estilo narrativo, cambiando no la focalización de la voz narrativa, sino el tipo de elementos que se pueden incluir, establecer una especie de no diario del sueño, sino de diario real que lo lleve a poder intercalar otros tipos de textos. Tenemos en la entrada del diario del sueño del 4 de marzo, que son las 4 de la madrugada y sigo despierto. Ya no tenemos, han pasado 2 semanas, ya no tenemos el mismo tono que en la entrada inicial. Sigo despierto, incapaz de dormir, así que cojo el cuaderno. Cada vez que en mi vida he intentado llevar un diario específico o temático, se acaba desviando y convirtiendo en otra cosa, en el diario personal que cuando me he propuesto escribir con continuidad siempre he abandonado. Y eso es precisamente el diario que lleva a lo largo de todas las noches de ese mes. Un diario. Me ha pasado a menudo, lo mismo que con un cuaderno de lecturas que con un libro de facturas. La libreta donde registraba los primeros meses de vida de mi hijo, el seguimiento de un plan de entrenamiento cuando corría maratones, o este diario del sueño. Siempre acabo ampliando las anotaciones y excediéndome del limitado propósito inicial, hasta convertirlo en ese diario personal que solo consigo escribir así, cuando no debo, donde no debo. O sea, en esta entrada nos da las claves para entender el resto de las entradas del diario. A mis 20 años, tras el primer intento fallido de dormir una de cada 2 noches, descubrí la existencia de una tal consagrada a la causa de ganarle horas al dormir. Una supuesta organización norteamericana con ínfulas científicas y sin más existencia que un blog que podría haber montado cualquier veinteañero que, como yo, aspirase a ingresar en la élite del sueño. Me valía. Durante semanas probé su catálogo de métodos posibles, todos basados en el principio de sustituir las 6, 7 u 8 horas de sueño nocturno y continuo por varios periodos de descanso más breves y repartidos. Todavía lo recuerdo, y toda la entrada del 4 de marzo va a constituir en un repaso por las distintas técnicas que se han ido empleando y que ha empleado el narrador para evitar
dormir las horas de sueño necesarias durante su juventud. Así que mientras en unas partes nos presenta las técnicas para no dormirse, en las otras cambia y lo que intenta es introducir las técnicas que son necesarias o que se mantienen para dormir en cualquier situación. Y toda esta tipología de textos se ve completada por otros, como el que tenemos ahora mismo en pantalla, que es el Diario del Sueño del 23 de febrero. Nos permite introducir textos como encuestas. Encuestas en este caso, evidentemente, test del insomnio, ¿no? Que viene en la web de una clínica que aparece posicionada entre los primeros resultados. Porque lo primero que hace alguien cuando no puede dormir es buscar cómo dormir. Igual que cuando no se sabe hacer una cosa. Lo primero a lo que acudimos siempre es a la búsqueda en Internet, últimamente a las preguntas a ChatGPT, que esto todavía no lo había incorporado Isaac Rosa en esta novela. Y todos estos textos diferentes son los que va intercalando. El Diario del Sueño del 25 de febrero marca precisamente esto. Si nos vamos después de consultar Idealista, de darse cuenta de que no encuentra ningún tipo de vivienda que se adecue a sus ingresos y a sus necesidades actuales, al principio no sabemos por qué lo está buscando, luego nos damos cuenta de que es por su divorcio. Busca en Google métodos para conciliar fácilmente el sueño y encuentra uno que me resulta muy irónico que se incluya, que es la técnica de los marines para quedarse dormido en 2 minutos, utilizada por el ejército de Estados Unidos para ayudar a sus militares a conciliar el sueño en el campo de batalla en situaciones de alta tensión. Durante 1 minuto y medio se relaja el cuerpo. Primero los músculos de la cara, incluyendo la lengua, mandíbula y alrededor de los ojos. Deja caer los hombros y relaja la parte superior y luego la inferior de un brazo y después el otro. Exhala y relaja el pecho. Por último las piernas, comenzando por los muslos y bajando hasta los pies. Para liberar la mente de tensiones y dejarla en blanco, la técnica militar aconseja centrarse durante 10 segundos en una de estas imágenes. Estás dentro de una canoa en un lago totalmente en calma y solo, rodeado por un cielo azul. Estás tumbado en una hamaca de terciopelo negro que se mece en una habitación oscura. No imaginas nada, solo te dices una y otra vez, no pienses, no pienses, no pienses, durante 10 segundos. Según los datos publicados, tiene una tasa de éxito del 96% tras 6 semanas de práctica, incluso con ruido de disparos de fondo. Que todos estos intentos que va haciendo el narrador, evidentemente, no tienen ningún sentido y va evolucionando poco a poco el objetivo del diario y la manera que tiene de redactar en este diario. En la entrada del 1 de marzo ni siquiera se propone introducir las horas que haya dormido, sino que ya empieza un diario total. Mala noche. 3 horas en total, desvelado de madrugada y ya no más. Una copa de vino, 1 o 2 cafés, dormidina, varias cabezadas mientras trabajaba. El adormecimiento lector llegó después de meses en los que cada vez me costaba más leer, concentrarme en lo leído. Recorría los renglones hilando letras para formar palabras y unirlas en frases cuyo sentido se me escapaba. Me detenía al final del párrafo como si no lo hubiera leído, como si solo hubiese pasado los ojos por encima hilando letras y formando palabras y frases incomprensibles, como quien lee un idioma extranjero. Mi velocidad de lector profesional, mis 500 palabras por minuto, 100 páginas por hora, se ralentizaban de pronto a 50, 40 páginas por hora. No era que leyese más despacio, sino que tenía que volver a leer lo ya leído porque me había dejado ir, había resbalado por la página, como el conductor que automatizaba sus movimientos y después de kilómetros abstraído en sus pensamientos, se sorprende de haber recorrido toda esa distancia, como si no hubiera sido él quien condujera. Así yo, leyendo un manuscrito para hacer un informe de valoración, corrigiendo los textos de una revista, o aún peor, revisando una traducción, tarea que exige mayor atención. Pensé incluso en un principio de senilidad, degeneración neuronal, agotamiento de capacidades, pero era algo más sencillo. Me distraía mientras leía.
Comenzaba muy concentrado, pero a las pocas líneas mis ojos seguían leyendo sin que el cerebro los acompañase. Estaba pensando en otra cosa. Sufría interferencias, pensamientos intrusivos. No necesitaba graves preocupaciones o dilemas urgentes. Podían ser pensamientos banales, un recuerdo de destiempo, los restos de una conversación de unos días antes, una canción tonta cuyo estribillo sonaba en bucle en mi cabeza, el gusano del cerebro, gusano del oído, earworm. Me distraía, me desentendía de lo leído, completaba la página sin retener apenas nada. A veces incluso me distraía pensando en mi propia distracción. Me distraía pensando por qué últimamente me distraía tanto. Me distraía el agobio de saberme distraído. Me distraía recalcular el tiempo de trabajo para cumplir un plazo. Me distraía la conversación imaginaria con la editora a la que tendría que solicitar un día más de margen. Me distraía reflexionando sobre la condición distraída de nuestro tiempo, buscando explicaciones, culpando a la tecnología y a la multitarea, a las condiciones materiales de vida, a las ansiedades contemporáneas, haciendo sociología de andar por casa, vaticinando el final de la literatura cuando ya no queden lectores capaces de concentrarse unas horas. Aquí no solamente hace un análisis de las capacidades que está perdiendo con respecto a la lectura que venían marcadas, lo decíamos antes, por esa ausencia de sueño nocturno que le afectaba durante, sino que viene a hacer una sistematización de algunos de los problemas que preocupan, sobre todo en la educación en la actualidad, ¿no? La incapacidad de sostener la atención suficiente para leer un libro seguido, que está llevando cada vez más a hacer libros más fragmentarios, más breves, y que podría acabar derivando, según la preocupación de nuestro narrador, en que desapareciera la literatura. Y esa preocupación obsesiva es la que sigue marcando el resto de las páginas de esta novela, hasta que llegamos a la entrada ya, la última entrada, la entrada final del diario, que ya no consiste ni siquiera en una entrada de diario, sino que es el formato que encuentra para dar entrada a una historia que está escribiendo. Entonces, después de un breve episodio de alucinaciones hipnagógicas, pero muy diferente a otros, sensación totalmente vívida de que alguien se mete en la cama mirado, noto el tirón de la sábana levantada, el hundimiento del colchón, un cuerpo aproximarse al mío, despierto en falso un par de veces hasta que consigo abrir los ojos y compruebo que no hay nadie. No duermo más, me quedo en la cama, cojo el cuaderno y escribo. La historia empieza con alguien que no puede dormir, sin motivos claramente identificados. Estrés, incertidumbre, sobrecarga laboral, tensiones familiares, sí, pero nada extraordinario. No puede dormir y se asoma al balcón de madrugada. Se asoma y ve unas cuantas ventanas iluminadas en su calle. Ve el resplandor colorido de un televisor, la luz floja de una mesilla de noche. La pupila roja, y se tacha porque es el cuaderno en el que se están tomando anotaciones, brasa de un cigarrillo en una ventana, una silueta oscura en un balcón, el final de la primavera o el comienzo del otoño, ventanas y terrazas abiertas, la ventana indiscreta. De vez en cuando un coche o la moto estridente que nunca falta, una luz que se enciende en una cocina, alguien que bebe agua y observa los imanes de la nevera, un cuarto de baño, un perfil tras el cristal esmerilado. Y habrá otros, por pura estadística, un tercio de los españoles adultos tiene problemas para dormir, habrá otros que no enciendan luces ni se asomen a balcones, pero que imagina tumbados, girando en la cama, resoplando, ojiabiertos, levantándose y merodeando el pasillo, sentándose en el sofá, enredando con el móvil, regresando a la cama para seguir no durmiendo. Y ahora empieza, no nos quejamos, piensa desde su balcón. No nos quejamos quienes no podemos dormir. No nos quejamos, incluso lo ocultamos, apenas lo contamos. Buscamos remedios en internet, vamos al médico, probamos productos naturales, somníferos al final. No nos quejamos quienes no podemos dormir. Bueno, a lo largo de toda esta entrada continúa la historia, que es bastante, a mí me gusta mucho, pero plantea ya uno de los problemas, y es que el no dormir debería ser un problema político, ¿no? A los ojos de Isaac Rosa. Tiene que tener una solución política, no individual. Y se plantea el hecho de que la sociedad no es capaz muchas veces de protestar
contra aquello que les está eliminando las posibilidades de dormir. Hay en un apartado en el que se deciden formar un sindicato que proteste y que trate de generar mayores derechos para los lectores, pero ante los problemas burocráticos que hay y la dificultad para reunirse y para escapar de esos de ese ritmo acuciante con las entregas contra el que quieren protestar, acaban por no solicitar o por no seguir con sus solicitudes políticas. Y esto es un poco lo que de hecho se está estudiando en sociología, ¿no? La sociedad del cansancio, que está la gente tan agotada que es incapaz de buscar mejoras sociales para paliar los síntomas de aquello que les está pasando. Todo esto aparece representado en la novela. Pero, y es precisamente todo a través del insomnio, porque el insomnio es la grieta por la que se cuela todo lo demás. La precariedad, el miedo, la sobreexposición, la imposibilidad de detenerse. Esto es lo que dice uno de los personajes, pero que es sintomático de la manifestación del agotamiento, de la incapacidad de descansar de la sociedad. Sí que no quería acabar con esto así negativo, pero quería plantear una última pregunta, y es que ¿qué es lo que nos mantiene despiertos, ¿no? Cuando se es insomne? ¿La causa o la consecuencia del malestar social? No podemos dormir porque estamos estresados o estamos estresados porque no podemos dormir. No se puede dormir porque la vida es precaria o la vida es precaria porque no se puede dormir. Todo esto plantea un círculo vicioso. Ambas cosas se van retroalimentando y romper ese círculo no es una cuestión individual, nos dice Isaac Rosa, es una cuestión social, es política, es colectiva. Pero sí que antes de cerrar esto, y a pesar de todo aquel que no haya acabado de leerse la novela, sí quería plantear un cierre un poco más positivo y cambiar un poco el tono para no dejar esto como un mensaje político, sino como un mensaje esperanzador, porque el libro, a pesar del análisis social, es también una historia de amor, y como toda historia de amor, tiene cabida la esperanza. Y la última entrada de la novela, que es a las 5:51, empieza precisamente así, y aún me queda una última esperanza, una pequeña esperanza, una mínima esperanza. Tal vez las escurriduras de la esperanza, pero no renuncio a ellas, ahora que está a punto de amanecer, que termina esta larga noche de piedra, pienso que me queda una última esperanza. En 3 meses y medio se cumplirá un año de nuestro primer encuentro, un año desde aquel viaje y aquel hotel y aquel bar cerrado y aquella ciudad por la que paseamos de noche. No recordaba la fecha exacta, pero la recuperé en mi agenda. En 3 meses y medio se cumplirá un año. Me da risa decir aniversario, el aniversario de nuestro encuentro, de nuestra primera noche juntos. Vals de aniversario, nada y tan dulce como una habitación para dos. Alguna vez, hablando al filo del sueño, bromeamos sobre ello. Creo recordar que bromeamos a media voz. Cuando llegase el aniversario, cuando se cumpliese un año, regresaríamos al mismo lugar. Nos volveríamos a encontrar allí. Repetiríamos aquella cita paso a paso, la misma secuencia, teatralizada. Incluso vestiríamos la misma ropa de entonces. Nos diríamos las mismas palabras, seguiríamos idéntico paseo por la ciudad. Nos sentaríamos en el banco frente a aquel templo. Nos quedaríamos dormidos unos minutos, regresaríamos juntos al hotel, ahora sí de la mano, y dormiríamos toda la noche como la primera vez. Bromeábamos con el juego de la repetición, y esa es mi última esperanza, que cumplas tu parte del juego, que tú también acudas ese día de aniversario, vals de aniversario, nada tan dulce como una habitación para dos, que recuerdes la broma, la conversación que creo tuvimos alguna vez medio dormidos y medio despiertos, medio en broma y medio en serio, que lo recuerdes y acudas tú también ese día, que pienses que pese a todo nos merecemos esa noche. No sabemos si ella volverá, Isaac Rosa no nos lo dice, pero hay esperanza. Frágil, tenue, pero está ahí. La esperanza de encontrar refugio, de no estar solo, de poder descansar. Y hasta aquí, muchas gracias.
Gracias a ti, María, por la magnífica presentación que nos has hecho de una novela que parece muy sencilla, pero que va adquiriendo una complejidad cada vez mayor a medida que vamos entrando en la misma. Desde luego, estoy enteramente de acuerdo contigo en el hecho de que para Rosa el insomnio le sirve de trasfondo para seguir abordando, como acostumbra en todas sus obras narrativas, el malestar social, me parece exacto, ¿no? Ese término y de algún modo podemos encontrar pues todas las preocupaciones que iban apareciendo en las anteriores novelas y que tengo, bueno, yo también tengo hecho un listado, amén de la página de ese diario que, como tú muy bien has dicho, parece un programa político y que podríamos incluso reconocerlo como propio de algún partido político también, ¿no? En este sentido, y no hace falta que seamos más explícitos. Bien, voy a complementar un poco la presentación que tú has hecho, dando nada más que alguna pauta. A mí lo que más me ha atraído de esta obra es justamente el modo en que Rosa la ha montado, ¿no? El tratamiento del tiempo. Para mí Rosa es de los autores contemporáneos el que mejor maneja el eje temporal a la hora de organizar la estructura narrativa. Y en esta obra, indudablemente, es decir, quien en Feliz Final la construye hacia atrás, ¿no? Con esa continua serie de secuencias retrospectivas, quien en Lugar Seguro, que es la anterior novela a esta, realiza una focalización de 2 horas, que son las que el hijo utiliza para hablarle al padre cuando todos lo están buscando porque piensan que ha ido a buscar el dinero que había encontrado, pues no podía dejar de volver a experimentar con el desarrollo temporal en esta obra de Las Buenas Noches. Tú ya nos has mostrado cómo hay 2 líneas temporales distintas que se van entrelazando. Es necesario convertirlo de tal manera que nos encontramos 32 fragmentos. Hablaríamos de nuevo de la incidencia de la literatura fractal en las obras contemporáneas, 32 fragmentos en los que se está rememorando por parte de él la historia de los 2 durmientes. Yo no me atrevería a decir amantes, porque dejan bien claro que en ningún momento pues han pasado a mayores, digámoslo así, ya que se han limitado a abrazarse y a ver cómo el sueño les iba invadiendo, cerraban los ojos y se quedaban profundamente dormidos en lo que llaman la cápsula del sueño. Cápsula, que es una imagen preciosa porque implica un alejamiento de ese mundo externo, agobiante, agotador, que es el que les impide dormir. Hay una cuestión muy importante. Los 2 durmientes carecen de nombre. Él, ella. No sabemos nada más. Mientras que, en cambio, el mundo que rodea a él y a ella sí que tiene señas de identidad. Él está casado con Inma. Inma tiene una jefa cabrona, dice el texto, porque está continuamente presionando para que produzca más. Ella tiene un marido llamado Oscar, que se dedica pues al transporte de viajeros en taxi, VTC, no lo sabe bien, porque no se conocen en el fondo. Cuando ella, después de que el marido les haya descubierto en el hostal de los miércoles, la parejita de los miércoles, pero no son la parejita, ni muchísimo menos. Cuando les ha descubierto y les ha montado un cirio en la habitación, ha entrado como una tromba y luego ha tenido un enfrentamiento durísimo con su esposa hasta obligarle a reconocer que se estaba acostando con él cuando nunca habían mantenido ninguna relación sexual. Esta mujer rompe con él y por eso mismo está muy bien, ¿no?, el cierre al que tú has llegado
desvelado porque durante esos 3 meses, durante un tiempo, él va manteniendo la esperanza de que vuelva a aparecer, pero es incapaz de encontrarla y lo intenta de una forma obsesiva, el buscarla en el hostal, el buscar cualquier referencia, el pedirle al recepcionista del hostal al que solían ir que por favor que le dé el nombre, que le dé el teléfono ya no lo tenía, es decir, que está muy bien construida en ese sentido la obra. Y en efecto, como tú dices, hay dos líneas temporales que se van entrelazando. Una que avanza desde las 00:34 hasta las 5:51 y corresponde a una sola noche de insomnio en donde él va empleando, además eso a mí me ha interesado muchísimo porque corresponde a lo que Cela llamaba la novela reloj, es decir, el poder verificar casi con un reloj en la muñeca o donde lo queramos tener, que va avanzando el transcurso de tiempo en ese proceso de escritura que se tiene en esos 32 fragmentos. Entonces hay un pasaje metanarrativo que tú lo has leído, porque es el de la larga noche, en donde estaría en las 5:12 desvelado, ¿no? Cuál es el desarrollo de ese, digamos, de ese relato reloj, ¿no? Que él va construyendo a lo largo. Dice, y por supuesto en las noches, en noches como esta larga noche, en que rememoro otra vez y te cuento nuestra historia, como que recuerda una novela, porque esto quiere dejar bien claro que no lo es, y se la narra a alguien, se la narra varias veces, añadiendo nuevos detalles recreados o inventados. Toda historia va creciendo según se cuenta y dice, creciendo hacia adelante y hacia atrás. Rosa es un maestro, como decíamos, a la hora, ¿no?, de tratar las relaciones temporales en sus obras, lo que pasó y lo que pudo pasar y lo que deseamos que pasara, lo que me dijiste, lo que te dijo, lo que te dije, lo que debería haberte dicho, lo que te digo ahora. Y aparece a lo largo de esos capítulos, que tienen más o menos una longitud pareja, frecuentemente la hora, porque es el punto de focalización, es decir, es el punto en el que se encuentra ese narrador sin nombre que está recordando los hitos más importantes de la relación que mantuvo con ella. Luego, por otra parte, tú lo has mostrado muy bien porque ahí es donde está toda la carga, ¿no?, en la que podemos ver al Rosa social, al Rosa crítico, al Rosa que está realizando una sátira a veces muy profunda de las causas que provocan ese malestar social que conduce al insomnio. Está en las páginas de ese diario y ese diario tiene también una justificación y hay que encontrarlo no en las páginas del propio diario, sino en las 4:51, en ese fragmento, porque él dice que había acudido al médico de familia para que lo tratara, que ya estaba harto, ya no veía a su compañera durmiente, y entonces el médico me dio también una receta de lorazepam, con el consejo de no usarlo todos los días, y me propuso llevar un diario del sueño, un cuaderno donde anotara cada mañana cómo había dormido la noche anterior, la hora de acostarme y levantarme, despertarme, despertares nocturnos, horas totales, consumo de alcohol, café o medicamentos. Debía registrarlo durante varias semanas y regresar entonces a su consulta. Y es efectivamente lo que vemos en ese diario que comienza con una fecha muy precisa, el 21 de febrero, lo estaba buscando por aquí, en una página muy breve que se limita realmente, son pocas líneas, pero la del 22 de febrero aumenta unas líneas y ya la del 23 de febrero, pues bueno, se le va la mano, le coge el gusto al diario y como busca en Google técnicas para dormir, hace varios test de insomnio y con eso ya emplea 2 o 3 páginas y
aquí es donde, para mi gusto, es donde podemos ver esa capacidad que tiene Rosa de abordar todo tipo de escritos, registros narrativos, porque tú lo has señalado muy bien, María. Es decir, estamos también ante una obra que se abre a múltiples niveles textuales, a una estructura encastrada dentro de estas páginas del diario. Quiero decir con esto que al menos hay tres relatos que parecen independientes, y que seguramente Clara, que los habrá leído con esa óptica, porque supo sacarle un magnífico provecho, habrá pensado, estos son cuentos de Tizarroja, son idénticos. El cuento de la hermana, que ha abierto una puerta a un patio de vecindad y una vecina envidiosa le mete el miedo de que puede entrar una rata, y organizar un desastre. Ese es un cuento magnífico, ¿no? Sobre todo por el desenlace que tiene, que no lo voy a referir, porque verdaderamente revela, ¿no? Lo que el miedo, el país del miedo, es una de las grandes novelas de Rosa, y cómo el miedo también como lacra social puede arrebatar al individuo. Aún me parece mejor el que tú has ido comentando y que no lo protagoniza el durmiente, sino que no podía dormir y entonces se levanta, coge unas páginas y se pone a escribir. Y se pone a escribir esa historia de alguien que como él no puede dormir y no se le ocurre más que coger un jirón de sábana vieja y escribir tres palabras. Ya nos podemos imaginar cuáles son: no puedo dormir, y colgarlo en el balcón y provocar una reacción en cadena que se extiende primero por las calles aledañas, luego por el barrio, luego por la ciudad y al parecer otras ciudades, otros países, en fin, que acaba siendo entrevistado, pero bueno, no le da mucha importancia, pero es un cuento perfecto de Tiza Roja al que se refiere. Y no nos olvidemos, este sí lo protagoniza el durmiente, el innominado, cuando una noche decide, bueno, antes de acostarme voy a ver si logro meter una factura en la administración electrónica de este ayuntamiento y así no me llevo nada en la cabeza para poder conciliar el sueño. 4 horas y no lo logra. Error 301, error no sé qué, abrir páginas y páginas para ver dónde se había equivocado. Ahí nos da la clave Rosa de cómo nuestra dependencia con todos estos medios electrónicos, informáticos, de inteligencia artificial, de que nos servimos supuestamente para aligerar el trabajo, al final nos acaban atrapando, apresando, nos acaban deshuesando de nuestra naturaleza humana. Yo creo que serían tres cuentos magníficos para Tiza Roja, amén ya de ese desarrollo, ¿no?, que lleva a cabo, de una historia que, lo siento María, alguna vez teníamos que estar en desacuerdo, al menos en una cosa. Para mí no hay historia de amor, hay una historia de dormir. Habla de las dormidas, a veces duermen minutos porque quedan en el coche, a veces duermen 2 días porque quedan en un hotelito que han podido encontrar, y no salen de la habitación, pero es una historia de dormir, no una historia amorosa, y por eso yo los llamo, como ellos mismos se llaman durmientes, y cuidan mucho, ¿no?, de repetir que podían, lógicamente, provocar esos equívocos, esa relación ambigua, que el dueño socarrón o el recepcionista socarrón del hostal, la parejita de los miércoles, les va sacando. En fin, tengo muchísimas cosas porque es una novela que indudablemente a mí sí me ha llamado la atención, al contrario de Clara Pablo, a que enseguida le vamos allá a dar la palabra después de que María me rebata alguno de los extremos que he puesto en juego. María, no es una historia amorosa. Por alusiones directas tengo que disentir. Yo estoy convencida de que es una historia amorosa, pero que tenemos un concepto del amor diferente. Al fin y al cabo, ¿qué es el amor? Sí, No, sino compartir una intimidad. ¿Y qué es lo que se genera sino muy una intimidad bien. absoluta? ¿Qué es Los más chicos íntimo? jóvenes nos calláis a los ancianos que tenemos una visión más arcaica, a lo mejor, vale. Pero bien dicen que no tienen relaciones sexuales. Bueno, Eso pero no es el amor.
Pero es que el sexo no es amor, Fernando. Claro. Vale, vale. Me rindo, María, tienes razón. De acuerdo, vale, lo podemos ver desde esa perspectiva. Me parece bien. Una relación cariñosa. Eso Buscamos es. un término medio. Clara, ¿qué tienes que decirnos? ¿Cómo que no te ha gustado esta novela? ¿Te dejas influir por Fernando Larraz? Hombre, dinos. Bueno, María, gracias porque yo tenía apuntada aquí en el cuaderno la palabra intimidad, que yo estoy de acuerdo contigo aquí, María, que yo creo que tiene una historia de intimidad, más que a lo mejor una historia de amor, más que una historia de dormir. Yo creo que lo peligroso de su relación está en la intimidad. Pero, María, has terminado tu intervención hablando de la esperanza y de no sentirse solo. Yo lo primero que te voy a decir es que hay esperanza, no te sientas solo, se puede hacer una tesis doctoral trabajando como profesora de secundaria, así que no te Hasta rindas, conmigo. sí, no te No sabía rindas, por dónde iba a ir esto. sí, no te rindas, María, sí se puede, ¿vale? Doy fe de ello. Lleva curro, pero de verdad que se puede. Muchas gracias, Clara. Entonces, ánimo. Bueno, a mí, a ver, la novela no me ha gustado porque yo soy muy partidaria de que los libros también, o sea, que un libro te llegue más o menos, tiene mucho que ver con el momento también un poco vital en el que te pille. Y a mí, Las buenas noches me ha pillado muy cansada de Isaac Rosa. Entonces, entonces creo que cuando valorando muchísimo la calidad literaria que tiene, que ahora comentaré por qué me parece una gran novela, a pesar de que a mí personalmente, por eso digo que me ha pillado cansada de Isaac Rosa, pero me parece una gran novela porque está todo Isaac Rosa aquí. En primer lugar, porque, bueno, bueno, María no sé si lo sabe, pero yo habiendo analizado toda la perspectiva diacrónica de Isaac Rosa, es el regreso de Isaac Rosa a las novelas sobre la realidad. La trayectoria de Isaac Rosa, que ya lo he comentado por aquí en algún ciclo, pues está muy marcada por esas novelas que miran a la memoria histórica, ese cambio hacia la novela más mirando hacia el presente y hace cierto atisbo de mirar hacia el futuro, de plantear alternativas de futuro en su penúltima novela, En lugar seguro, y él, bueno, pues hizo una referencia de, bueno, voy a intentar ser menos pesimista, voy a intentar a plantear alternativas diferentes, ser más optimista, pero no ha tenido más remedio que volver a las novelas del presente. Esta para mí es una novela del presente, una novela de la realidad, como tú muy bien has analizado, María. Yo creo que el principal valor de esta novela es reiterar esa visibilización de lo invisible, que es este insomnio, es todo lo que hay de colectivo en los aspectos individuales, en la intimidad, que para mí es otro de los grandes logros de esta novela. Y luego es que yo ya no sé si es ya, como ya os digo, manía persecutoria de la tesis, pero todos los grandes aspectos, tanto formales como de contenido de Isaac Rosa, están aquí. Ese juego con los dobles narradores que también encontrábamos en El País del Miedo, ese aspecto metaficcional que mencionaba Fernando, que a mí me parece también muy interesante, ese juego también estaba en El País del Miedo. El título del País del Miedo, uno de los dos narradores hace referencia a un cuento que el propio narrador está escribiendo. Está también esa intimidad e incluso ese juego erótico o no diremos erótico porque efectivamente no hay, como bien decís, una relación sexual, pero sí que hay referencia al erotismo que está muy claramente en la relación oscura y el feliz final. Ese juego con las infidelidades y con la intimidad y lo que supone la intimidad con otra persona fuera de la pareja también está en Feliz Final. Las preguntas desde las que germinan todas las novelas de Isaac Rosa también están aquí. Las relaciones con los cuentos. María, como profe de secundaria, si no lo has probado, te recomiendo que lleves al aula, que trabajes con cuentos de Isaac Rosa porque funcionan súper, súper bien. Es que está todo Isaac Rosa aquí. Todas las grandes características de Isaac Rosa están todas condensadas en esta novela. Entonces, creo que es un poco un afianzamiento, una reafirmación de lo que es él como creador. Aparte, por supuesto, que lo que me comentaba Fernando, ¿no? Los juegos con el tiempo y todo el aspecto social, político, etcétera. Entonces, a mí, el valor que creo que tiene esta novela es una reafirmación de su continuidad, de su línea
y de su diferenciación como creador, porque creo que es muy singular dentro del panorama literario contemporáneo Isaac Rosa, ¿no? Y ese aspecto de leer, o sea, y sobre todo, es algo que a mí personalmente me gusta mucho de él, esa posibilidad de que a los lectores nos pase lo que nos cuentan las novelas, ¿no? Efectivamente, bueno, a ver, sí que es cierto que en este sentido es un poco raro lo de tener una especie de escarceo fuera de la pareja para dormir con alguien, pero toda esta historia del insomnio, de quedarse, de no poder dormir, esas divagaciones de antes del dormir y demás, eso es algo que podría pasarnos a cualquiera. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho de este escritor, ese juego con la posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues que creo que lo has dicho todo, has planteado todas las cosas fenomenal y bueno, pues te felicito, María, porque ha sido una exposición además muy amena de escuchar y muy productiva, y así que muchísimas gracias. Perfecto, Clara. María, ¿le quieres señalar algo a Clara? Pues sí, que quería primero darle las gracias, después decirle que los relatos no los he llevado, pero que este año he llevado la novela juvenil de Isaac Rosa de Te estaré mirando en segundo de la ESO y ha sido un acierto, les ha Que lo encantado y ha escribió generado con una la hija, debate. ¿no? No, esa es la de W. Vale. Esta es, pues la sacó en 2019, si no me equivoco, pero estoy hablando de memoria totalmente. Sí, sí. Y ha generado muchísimo debate, porque es una historia así de un chico que se cree que va a tener una relación con una chica y dedica todo el libro, es una carta que le está escribiendo, suponiendo que están enamorados y al final pues es una historia de acoso y eso ha generado un debate muy grande en la clase y ha sido muy positivo. Y luego sí quería, que es algo que no he comentado, pero sí me parecía muy llamativo, y es que toda esta historia realmente, la que estamos leyendo, puede parecernos más o menos creíble, pero no es un narrador nada fiable. Tenemos un narrador que está escribiendo a las 5 de la mañana lo que le está pasando por la mente después de llevar años sin dormir. Entonces sí que había estado pensando en la capacidad de transformación ya, si esa historia ha tenido lugar, que estaba teniendo de la historia, y me estaba acordando de un pasaje porque estaba pensando, hombre, relación sexual algo hubo, ¿no? Porque en una noche que están durmiendo, que si uno se gira, que si el otro no sé qué, y ya no está seguro de si han mantenido relaciones sexuales o no. Y eso me llevaba a pensar, es que tampoco está seguro de si toda esta historia ha tenido lugar o no. Que igual es todo una ensoñación de una noche de insomnio. Ensoñación de insomnio. Bueno, Y ahí no lanzaba. nos metes claves sobre eso, porque parece que hay muchas certezas, ¿no? Y los lugares a los que van, y el modo en que quedan, etcétera, ¿no? Como para improvisar, ¿eh? Si fuera un encuentro más furtivo, sí, pero como se va extendiendo a lo largo de tanto tiempo, yo creo que al menos en el orden de la ficción, esos encuentros sí han sido reales. Otra cosa es que la mujer los decidiera interrumpir, ¿no? No hay que olvidar que no tienen nombre, ni él ni ella. Es decir, que permanecen aislados en esa cápsula sin ningún rasgo de identidad, ¿no? Y eso también es importante. Bueno, ¿algún comentario de quienes hayan leído la novela? Sí, Mar. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, a mí la novela me gustó mucho, la leí pues no sé, en diciembre, antes de Navidades, y me pareció muchas cosas. Primero, una novela muy original por lo que plantea, y al hilo de lo que decís de si el amor, si hubo sexo o no, yo lo que vi ahí, que creo que es uno de los temas que a mí por lo menos me suscitó mucho interés, es que son dos personas que conectan. O sea, habla pues de esa necesidad también que tenemos las personas de conectar con alguien, y conectan en algo tan, no sé, tan sugerente, tan sugestivo como es poder dormir. O sea, no es ni una amistad, ni una historia de amor, ni una historia de sexo, es una historia de conexión. Y de me supervivencia. Casi. Sí, me pareció eso como muy poético, ¿no? O sea, como
me descolocó. La cabeza, la verdad que me trastocó con esa idea, ¿no? De que antes que estar con tu pareja, pues prefieres estar con una desconocida para dormir. Eso me pareció muy, muy peculiar. Y luego, pues yo que, bueno, creo que me considero insomne, pues claro, me vi muy reflejada en montones de cosas que salían ahí, ¿no? Nunca había apreciado, nunca había pensado que este problema pudiera ser un problema social o un problema con ese trasfondo político, que me parece otro de los logros de la novela, ¿no? Porque cuando tú tienes un problema de insomnio, de alguna manera te sientes culpable, o sea, te sientes mal. A veces tienes que dar explicaciones y todo lo que habéis comentado hoy en la sesión sobre el tema de la vinculación con el trabajo, cómo igual lo dices y hay que dar como una explicación de por qué eres insomnio. O sea, hay montones de cosas que yo ahora con la explicación, la charla que ha dado María, de alguna manera he pensado que es como cuando alguien se confiesa alcohólico, ¿no? O sea, hay un momento en que ya tienes que salir del armario y decirlo, porque bueno, es verdad que si duermes mal, al día siguiente estás mal para trabajar. Entonces, bueno, hay toda una serie de batería de actuaciones que llevas a cabo para sentirte mejor, para poder dormir, que me gustaron y me conectaron con la novela. Yo creo que de alguna manera uno de los logros es precisamente ese socializar el problema para no sentirte culpable, ¿no? Y que también nos conecta pues con algo que ya ha salido hace años del armario, que es el tema de la salud mental, porque bueno, en muchos casos las personas, no creo que sea mi caso, ¿no? Pero sí que hay, el insomnio está muy relacionado con tener también problemas de salud mental, ¿no? Pero puedes tener insomnio simplemente porque tienes estrés, porque tienes mucho trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la vinculación con el tema de las sociedades neoliberales y con la explotación, pero a la vez que es una trampa, porque si duermes más no produces, o sea, me parece un gran éxito de él y desde luego chapó. A mí la novela me ha gustado por todos estos temas. Muy bien, Mar, gracias. Y te animaríamos a que leyeras el libro de Tiza Roja de los cuentos, porque es extraordinario, ya que es una miscelánea, ¿no?, en la que se plantean estas mismas situaciones, pero de una forma y por tanto mucho más tensa, ¿no? Son cuentos que te atrapan desde las primeras líneas. Bien, ¿alguien quiere? Perdón, María, ¿quieres decirle algo a Mar? No, ¿Alguna observación? que muchas Sí. gracias, que a mí sí que me parece muy interesante lo que está proponiendo. Sí, Gracias. porque da razón a lo que tú has señalado al principio de tu intervención, que Rosa pone sobre la mesa el problema del insomnio, que por lo común solía reservarse como una situación personal, y que a nadie le gustaba reconocerlo, efectivamente. ¿Alguna cuestión más que queráis indicar si habéis leído la novela? Sí. ¿Quién Manuel. Sí, buenas tardes, Manuel. ¿Qué nos cuentas? Hola, buenas tardes. Yo quería ser breve. Me había fijado en 3 aspectos. Uno que yo le veía siempre con el clima de persona que está abotargada, narrador que dice, me cuento a mí mismo esta historia, sin saber muy bien ya lo que pasó exactamente, lo que no pasó exactamente, y teniendo en cuenta que a veces puedo inventarme cosas y pensar e incorporarlas a mi recuerdo, que es un tema recurrente, cómo actúa el recuerdo también sobre un testimonio de algo pasado, ahí me da a mí la impresión que está intentando dar cierta ambigüedad a las cosas para que no queden excesivamente claras. Y entonces, a partir de ahí viene la ambigüedad. ¿Hubo relación o no hubo relación? No me parece un asunto muy interesante porque si la hubo, está muy claro que es muy diferente de la intimidad que logra. Porque estaba recordando un episodio paralelo en el que no logra dormir, sino que va
con una colega en un congreso, no tiene ninguna intimidad, se van a una habitación, dice follamos, pero no dormimos. Sí. Entonces distingue las dos cosas ahí el narrador bastante claramente, pero deja cierta ambigüedad que a veces nos da para pensar, como ella y yo no tenemos nombre, como tú y yo no tenemos nombre, como la ciudad no tiene nombre, solo ahí hay una mención a que utiliza el servicio de Sevici para intentar centrar en qué ciudad pueden estar pasando los hechos, y como lo que me pasa a mí puede ser puesto como ejemplo de lo que le pasa al ser humano casi en tono existencial, pues me daba la impresión que esa ambigüedad la había intentado buscar con ese sistema, para que no quedaran las cosas tan claras, para que no fueran tan ciertas como y discúlpame Fernando, como estabas afirmando tú, que había datos. Luego había otro detalle que me llamaba la atención, era que también esta novela habla de incomunicación, porque resulta muy curioso que van a dormir, pero no pueden hablar. Solo se comunican los cuerpos, y cuando intenta hablar con Inma y empieza a confesarle, cretino, lo que le ha pasado, lo único que logra es establecer una incomunicación total entre Inma y él, y provoca el insomnio de Inma. Y hay un momento de la novela en que el narrador fantasea con la idea de que decide encontrarse con Inma, y en lugar de decirle tenemos que hablar, le dice únicamente ven a dormir, y duermen todos. Y eso ya me lleva a otra cosa. ¿Por qué fantasea con que puede dormir con Inma, y por qué se rompe la magia una vez que Óscar lo sorprende durmiendo y ya no puede volver a dormir contigo? Ese era el problema que me planteaba yo. ¿Qué ha roto la magia? El que eso ya sea desconocido, el que se haya agrietado la cápsula porque ya ha trascendido, ya lo sabe más gente. Esos eran los aspectos que me habían llamado más la atención de la novela. Perfecto, efectivamente. Sí, cuando yo hablaba de los datos me refería a que todo lo que sabemos viene de la voz de él, y entonces, claro, de ella sabemos poco, que tiene un marido que se llama Óscar y poco más, y un trabajo con una jefa muy tirana que le exige mucho. En cambio de él tenemos más referencias, en cuanto que no solamente el trabajo de la mujer, sino la hermana que vive en el patio, el cuñado, que se divorcian, es decir, que vamos abriendo el intento de colectivización que con los colegas pretenden hacer, es decir, tenemos muchas más referencias, y seguramente Rosa está proyectando en él también situaciones suyas propias, por cuanto él ha trabajado en el periodismo, seguramente en sus inicios habrá podido enfrentarse a esos plazos culminatorios de entregas de materiales a redacciones de periódicos o de revistas, que le agobiarían muchísimo, le quitarían el sueño, como María muy bien nos ha recordado, con esa cita de que si no hubiera si hubiera podido dormir bien en los 2 últimos años, no hubiera escrito esta novela. O sea que ahí hay un anclaje con la realidad del propio autor. En efecto, yo sí creo que Inma intenta no mantener esa conversación de la separación, porque él no se atreve a confesarle que les ha descubierto la infidelidad suya, de que va a un hotel a pasar la noche porque no vuelve a casa con otro, y que sí es cierto que Inma le pide que duerman juntos, en lo que sería un giro inesperado por completo, y que es muy habitual en la novelística de Rosa, no lo sé, pero queda todo muy ambiguo, tienes razón. Bien, ¿alguna intervención más? Jimena, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo lo primero que quería hacer era felicitar a María por la presentación. Me ha parecido magnífica, claro, muy intensa, muy completa, así que muchas gracias por eso. Y te habrá servido de modelo, Jimena. Sí. Estoy aprendiendo mucho de las presentaciones. Muy bien, muy la bien. verdad. Sí, Entonces, perdona. bueno, pues yo personalmente no conocía la narrativa de Isaac Rosa, así que esta novela me ha servido para descubrirle, y la verdad que me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho el tratamiento del tema y toda la estructura formal también. Y personalmente la parte que yo más he disfrutado de la novela, o que más me ha
llamado la atención es esa crítica que hace al mundo de la literatura, al mundo de, lo comentabas tú antes, Fernando, de los plazos, de los jefes molestos que no reconocen el trabajo bien hecho. Y creo también que es una manera de crítica que puede ser extensible a otros elementos culturales o otros tipos de trabajadores que al final valoramos mucho el objeto cultural, pero no siempre cuidamos a la gente que está detrás. Entonces, pues creo que es lo que más me ha llamado la atención del libro. Es una preocupación en buena parte de la narrativa de Rosa, efectivamente. Estaba bien tu intervención. Ya verás si entras en alguna novela más, cómo te encontrarás con esas situaciones. La precariedad laboral, la precariedad económica, las dificultades por poder mantener, ¿no?, una autonomía que permita, ¿no?, a las parejas o a las personas poder vivir en una situación más o menos normal, efectivamente. Muy bien, Jimena, gracias por tu aportación. ¿Alguna cuestión más? Yo quería decirle a Jimena. Perdona un momento porque María José nos ha dejado un mensaje en esto que nos dice, bueno, te da la enhorabuena como es lógico, una presentación excelente, has evidenciado lo político, lo formal del insomnio en la novela y el debate interesante. Perfecto, gracias. Muy bien, María José, te esperamos de aquí a 2 semanas. Un saludo. María, y ya con esto cerramos, porque sabíamos que iba a dar mucho juego, efectivamente, iba a ser una de las ponencias más largas. Así que interven ya y cierra entonces el desarrollo de esta ponencia. Vale, perfecto. Yo solamente quería comentarle a Jimena que efectivamente escoge justo a trabajadores de la cultura porque él dice que lo que quería era juntar lo precario de lo precario. ¿Qué es lo más precario de los trabajadores? Un autónomo. ¿Qué es lo más precario ahora mismo en la sociedad actual? La cultura. Entonces, ¿qué es lo más precario de lo más precario? Un trabajador de la cultura por cuenta propia. Entonces, que eso le daba el caldo de cultivo para desarrollar un personaje que tuviera una justificación política, social, para tener esa incapacidad de dormir, que no se pudiera aducir a ninguna causa personal, sino que no hay otra manera de interpretarlo que sea social. En efecto, ¿no? Y ahí es donde está lo del final de la literatura, porque ahora a la IA le puedes decir, hazme un extracto de Crimen y Castigo, pero házmelo como si tuviera 15 años, con algún error, para que se lo presente al profesor. Y ahí es donde está el riesgo, en fin, a los que sois enseñantes, de que os tendréis que buscar los medios para poder combatir todos esos fraudes que os pueden llegar, ¿no? No ya los que, en fin, no es que pedimos canas, es que solo tenemos canas. Muy bien, María. Bueno, pues con esto lo damos ya por cerrado. ¿Te despides, María? Pues muchas gracias por haber estado escuchándome y nos vemos dentro de 15 días. Efectivamente. Perfecto, pues voy a cerrar ya la...